Y esto, aunque sea un breve anticipo de lo que voy a hablar luego, pero sí tiene que ver con ser con Dios y para Dios, la parte que nos toca del ser que todavía se puede transformar en nuestras vidas, también ser con otros, lo que significan los vínculos y que en Ignacio fueron creciendo con el tiempo, y por último también lo que en Ignacio es ser con el mundo, desde la Iglesia, y que en ese sentido nos llama a tener todo presente, lo que Ignacio decía, en todo amar y servir. Ahí está presente el mundo y cualquier realidad que aparezca en nuestro entorno. Entonces, bueno, desde el agradecimiento, pues ponemos, yo creo que gracias a don Demetrio, a la diócesis y a la universidad, pues en marcha este congreso que espero que sea de reflexión y también de mucho fruto para el futuro. Por mi parte, como miembro del comité académico, quería dar las gracias en primer lugar a don Demetrio y a la diócesis de Córdoba, al Cabildo de la Catedral de Córdoba, por esta iniciativa, porque partió realmente de la propia diócesis y muy especialmente del Cabildo, iniciativa a la que la Universidad Loyola y la Compañía de Jesús estamos muy contentos de ayudar. No solo nosotros nos gusta la figura de San Ignacio y nos encanta que a otros les guste y poder apoyar esto. Este congreso parte, de hecho, originar lo que es su contenido de la charla que tuvo el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, aquí mismo, en esta misma sala, en el 2019. Una charla titulada «Hacia una iglesia sinodal que discierne, San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola, fuentes de inspiración». Y de alguna manera, como él mismo hacía, quiere acercarse a la figura de San Ignacio no como un ejercicio arqueológico de ver el pasado, sino mirando al futuro para ver qué puede iluminar en la Iglesia y en la sociedad. De alguna manera, también el hecho, nos fijamos en la figura de San Ignacio de Loyola, en Manresa, en París, en Roma, pero lo vemos también, quiera que no, en el espejo de San Juan de Ávila, que también estará aquí presente con la charla de don Antonio Llamas, porque son dos figuras que se complementan. Viendo las dos, entendemos ese deseo de renovación de la Iglesia del siglo XVI, que aún hoy está vivo también con la idea de una Iglesia sinodal. El Congreso tiene como tres partes principales. Una primera que quiere presentar la figura de San Ignacio, era necesario ponerla delante de todos los asistentes, y por eso la charla del padre provincial Antonio España, pero también las charlas del padre Mar Bosco, del padre Diego Molina o de Mariola López, la hermana Mariola López, que completarán un poco esa visión. Una segunda parte sería una afirmación, que la vida de San Ignacio está marcada por una característica, el discernimiento, que es la escucha del Espíritu, el moverse en la vida y en la Iglesia con la escucha del Espíritu. Y de aquí la charla de Carlos Cupó, experto en estas cosas, de la hermana Sylvie Robert y del padre Pablo Cervera. Y una tercera parte, que es esa actualización, que sería cómo vivir en la Iglesia desde el discernimiento, que es lo que anunciaba o apuntaba el padre general allá en el 2019. ¿Cómo sería una Iglesia que vive desde el discernimiento? Y de ahí las charlas sobre el liderazgo ignaciano del padre José María Guibert, o las dos mesas redondas de mucho peso, casi mesas redondas principales, una sobre educación y otra sobre diferentes aspectos de la Iglesia, el apostolado social, la salud, la familia. Los ponentes son ponentes importantes, de altura, internacionales. No es solo una palabra vacía, son internacionales, del mundo anglosajón, francés, español, para escuchar una pluralidad de voces sobre esta temática. Y tal vez, por último, mencionar una cosa que me parece muy bonito. El Congreso ha buscado siempre desde el principio equilibrar erudición, calidad científica, con preocupación por el pueblo de Dios, por, digamos, los que van a escucharlo. Fue un deseo que expresó el Cabildo de la Catedral desde el primer momento. La Catedral quiere hacer un trabajo científico, de calidad, pero un trabajo mirando por el bien de la gente, el bien común, para presentar estas temáticas culturales, espirituales y ayudar un poco también al crecimiento de todos por medio de esta política, de esta charla. Pues simplemente también un último agradecimiento. He estado un poco en los entresijos de la organización y no me parecería justo no mencionar a todo el equipo de Tierra Creativa que ha estado en cada pequeño detalle de este congreso y el que han hecho que vaya a salir tan bien como ya estamos viendo que está saliendo.
Pues simplemente que el volver la vista a San Ignacio en el pasado, como vamos a hacer en estos días, no se quede en el pasado, sino sea como queremos, un impulso para vivir mejor la vida de la Iglesia, la vida en la sociedad en el presente. Muchas gracias. Y antes de presentar al padre Antonio, que es el ponente, pues expresar el deseo que nos hubiera gustado que estuviera como estuvo con nosotros el propósito general, el padre Arturo Sosa. Pero como los medios nos hacen presentes a los que están incluso lejos, pues les presento al padre Arturo Sosa a través de un vídeo que nos ha grabado. Nos bajamos por abajo. Comienza hoy el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola que organiza la Diócesis de Córdoba a través del Cabildo de su Iglesia Catedral. Agradezco de corazón al señor Obispo, Monseñor Demetrio Fernández González, al Comité Académico, en especial a mi querido don Antonio Llamas Vela y a la Secretaría Técnica su interés generoso y abierto por la figura de San Ignacio y la espiritualidad ignaciana, así como su confianza en pedir la colaboración de la Universidad Loyola y de la provincia de España de la Compañía de Jesús. Me alegra que los recursos, contactos y conocimientos que hemos podido ofrecer desde la Compañía de Jesús y sus obras ayudan al pueblo de Dios en Córdoba a profundizar en este regalo de Dios a la Iglesia que es San Ignacio de Loyola. El Congreso se propone sembrar con un fuerte deseo de producir mucho fruto en la vida de la Iglesia, en la vida de todo el pueblo de Dios al servicio de la misión del Señor. Por ello, el acercamiento a la figura de San Ignacio de Loyola que se propone en el Congreso es muy lejano a un estudio arqueológico o solo a la promoción de la devoción piadosa al santo. Es un acercamiento eficaz que busca hacer memoria de su figura y su enseñanza espiritual para inspirar nuestra vida en la Iglesia de hoy, que busca responder a los grandes desafíos del cambio de época de la humanidad. La clave desde la que se hace memoria de San Ignacio y se encuentra inspiración en su experiencia es el discernimiento espiritual, rasgo característico de la espiritualidad ignaciana que ofrece una manera de vivir en este mundo y en esta iglesia. San Ignacio vivió a la escucha del mundo en el que vivía, atento a dónde soplaba el Espíritu en él. Esa constante búsqueda de la presencia y de las llamadas de Dios en la historia ha forjado el modo de proceder de la Compañía de Jesús, los frutos culturales, evangelizadores y materiales que la Compañía, desde su fragilidad, ha podido aportar a lo largo de varios siglos. Una actitud necesaria para la Iglesia empeñada en recorrer sinodalmente este trecho complejo de la historia humana. Actitud de escucha a un mundo herido, a los hombres y mujeres de hoy, muy especialmente a los puestos en las márgenes, a todo el pueblo de Dios, para ir siguiendo las llamadas del Espíritu presente y actuante en la realidad. Escuchar el Espíritu para seguirlo es la manera de evitar caer fácilmente en un activismo ciego que vacía la comunidad eclesial o en el dogmatismo ideológico que seca el corazón y divide al pueblo de Dios. Somos conscientes de cómo el discernimiento como actitud vital y espiritual es clave para la Iglesia sinodal a la que nos llama el Papa Francisco, siguiendo el mismo espíritu. El proceso de preparación del próximo sínodo sobre la sinodalidad necesita el aprendizaje y ejercicio del discernimiento, tanto personal como comunitario, para lograr lo que se ha propuesto con su convocatoria. La práctica del discernimiento que heredamos de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola puede marcar la vida y la misión de la Iglesia en todos los campos,
transformación social, vida de familia, cuidado de los otros, restablecimiento de la sana relación con el medio ambiente y la naturaleza. El Congreso ofrecerá sin duda luces para ello. En 2019 tuve el honor y el gusto de estar presente en el segundo Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, organizado también por la Iglesia de Córdoba y el Cabildo de su Iglesia Catedral. En aquella ocasión compartí algunas reflexiones en la dirección de los objetivos del presente Congreso. En mi ponencia, titulada Hacia una Iglesia Sinodal que discierne, presentaba dos fuentes de inspiración para pensar esa realidad: San Ignacio de Loyola y el propio San Juan de Ávila, ambas figuras excepcionales que abrieron caminos para la renovación de la Iglesia a partir de su experiencia de Dios. Me alegra mucho ver que de nuevo este Congreso ofrecerá una oportunidad para acercarse a la figura del Maestro Ávila y arrojar más luz sobre lo que resultó ser muy semejante en la aportación de San Juan de Ávila y de San Ignacio a la historia de la Iglesia y lo propio y singular de cada uno de ellos. En mi ponencia de 2019 mencionaba una forma de discernimiento en concreto, el discernimiento apostólico en común, como medio para dar forma a ese modo de estar en la Iglesia, a la sinodalidad. Como dije en aquella ocasión, no solo disciernen quienes tienen más alta responsabilidad en la Iglesia, sino la comunidad eclesial toda es la que discierne y escucha al Espíritu. De esa manera, una primera responsabilidad de quienes tienen tareas en la Iglesia es activar esa capacidad de discernir en el pueblo de Dios. Desde esta idea, podemos ver precisamente este Congreso como una manera de activar al pueblo de Dios que camina en Córdoba para crecer en la sensibilidad y escuchar con mayor finura las llamadas del Espíritu hoy en nuestro mundo herido. El Congreso, tal como lo han preparado los organizadores, no quiere ser una mera suma de ponencias eruditas, sino un espacio de escucha, aprendizaje, crecimiento y diálogo para todos los participantes. Animo así a todos los que sigan este Congreso a participar en él de corazón y con toda su persona. Que el Señor los acompañe.